profesor Pablo Montoya Campuzano. Él es escritor, traductor y crítico literario. Además es profesor de literatura en la Facultad de Comunicaciones para el pregrado de Filología. Cuento, poesía, ensayo y novela están dentro de sus expresiones narrativas. El día de hoy lo invitamos a dialogar sobre las relaciones historia y literatura. Entonces, de nuevo, bienvenido, profesor Pablo. Les, les contamos que estas primeras jornadas se propusieron recopilar intereses y visiones de estudiantes y colegas, reflexionando en torno a la historia. Hemos abordado diversas formas de construir relatos e investigación, entendiendo que cada temporalidad y cada tema demanda un ejercicio y una metodología diferentes. Con los expositores que hemos tenido en las jornadas, entramos en relaciones diversas con las fuentes, la metodología y la escritura de la historia. La relación historia-literatura genera debates, preguntas y versiones, y es lo que queremos explorar en este encuentro con el profesor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la obra de la que vamos a conversar en esta charla, y es la obra publicada en 2009 por la editorial de la Universidad de Antioquia, que inició como un ensayo breve o como una propuesta de ensayo y terminó siendo un gran proyecto que ganó la beca del Ministerio de Cultura. Entonces, aquí el profesor Pablo en esta obra se preguntó por formas narrativas diversas en la nueva novela histórica y cuáles son los aportes del discurso histórico en este campo. Entre las temáticas que encontramos en el libro está la conquista, la época colonial, la independencia y los periodos de violencia en nuestro país, que son una gran carga en la historia nacional. Entonces, bueno, dentro de este libro, el profesor recorre 21 novelas que seleccionó y que lo remitieron a incontables teóricos, autores que enriquecen entonces el panorama de una historia desde la literatura. Profesor, entonces cuéntenos, ¿cómo fue la recopilación de esas novelas, de esas obras que usó dentro de su investigación y el proceso de escritura de su libro? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es muy, ¿cómo decirlo? Me regocija mucho que ustedes hayan pensado en mí para cerrar estas jornadas con un tema tan interesante, tan polémico, tan candente, que desde la época en que Walter Scott escribió su primera novela histórica en el siglo XIX a comienzos, ha generado tanto debate, ¿no? De todas maneras, la novela histórica es un subgénero literario, si nos atenemos a lo que dijo George Lukács, que ha suscitado mucha discusión en los diferentes medios de la recepción literaria. Y yo creo que eso es lo que la ha mantenido como con tan buena salud. De tal manera que hoy en día pues se siguen publicando y leyendo y siguiendo las novelas históricas, digamos, de todo tipo. Bueno, frente a la pregunta de cómo seleccioné las novelas que forman parte del corpus que yo trabajo en la novela histórica en Colombia, entre la pompa y el fracaso, bueno, todo surgió a partir de un grupo de investigación que se creó en la Universidad Nacional de Bogotá, coordinado por el crítico y profesor David Jiménez, un equipo interuniversitario, y la idea era como presentarnos a una beca del Ministerio de Cultura, y lo hicimos con un proyecto sobre la novela contemporánea colombiana. Y me invitaron para que yo participara en esta investigación o en este grupo, y yo decidí hacerlo con digamos, el perfil de la novela histórica en Colombia. Entonces allí escribí un artículo de unas 35 páginas donde trabajaba unas 5 o 6 novelas, y pensé que este libro se iba a publicar y el libro nunca se publicó,
se nos dio la beca, pero nunca se hizo pues posible este libro colectivo. Entonces, en vista de que yo veía que el libro no salía, apareció la invitación de la editorial de la Universidad de Antioquia para escribir un libro sobre, como una especie de panorama de la literatura colombiana en los últimos 20 años, es decir, entre 1988 y 2008, que fue como la época en que se me hizo esa proposición. A mí me parecía muy complicado escribir un libro en muy poco tiempo sobre la literatura colombiana en los últimos 20 años, porque me tocaba pues como dar cuenta de la novela, del cuento, del ensayo, de la poesía, de la dramaturgia, y yo dije, bueno, no, es imposible hacerlo, y sobre todo en un libro que me proponían ellos tan breve. Era un libro de 120 páginas, y yo pues, digamos, me pasé un poco de esa extensión, y el objetivo de este libro era dirigirse al gran público, para contarle un poco cómo se presentaba la literatura colombiana en los últimos años. Pero entonces yo, aprovechando esta investigación que había hecho con el grupo de la Nacional de Bogotá, le propuse a la Universidad de Antioquia hacer un libro sobre la novela histórica. O sea, reducir el gran panorama de la literatura colombiana en general a el subgénero de la novela histórica. Entonces así fue como surgió el libro. Yo empecé entonces a hacer una lectura de las novelas históricas publicadas en ese lapso de tiempo, en esos 20 años. Me encontré con muchas novelas históricas, leí no sé cuántas, más de las 21 que trabajo en el libro, y ante todo este panorama de novelas históricas escritas en Colombia, un poco porque en las literaturas nacionales latinoamericanas y en las europeas y en las africanas, en las asiáticas, siempre hay una preocupación por los escritores de averiguar cómo es que la nación, su nación respectiva ha evolucionado, cómo surgió a lo largo de la historia. Entonces, eso también se nota claramente en Colombia. Y finalmente yo decidí, digamos, la selección de las novelas, de las 21 novelas que finalmente trabajé. La selección obedece un poco como a la división que yo hice del libro, una división muy personal, pero que yo me ajusté un poco a ella para poder dar cuenta de estas 21 novelas, de diferentes autores, novelas, digamos, entre comillas, comerciales, novelas no comerciales, novelas de diferentes tendencias, de diferentes autores de varias partes del país, etcétera, etcétera. Y entonces la división que hice, repito, que es una división personal y que me favoreció, digamos, la escritura del libro, fue la siguiente: un primer apartado sobre las novelas bolivarianas, que es justamente lo que da título al libro, Entre la pompa y el fracaso. Una segunda parte dedicada a novelas del siglo XIX, y particularmente novelas dedicadas a figuras también militares de ese mismo periodo. Luego una tercera parte dedicada a novelas de la conquista, otra a novelas de la colonia, y finalmente un pequeño apartado que yo siento que quedó muy limitado. Repito que había una presión para que no me extendiera demasiado, y es un capítulo dedicado a las novelas que yo denomino, bajo un término de George Steiner, novelas extraterritoriales, es decir, novelas que se ocupan de otras realidades históricas fuera de las de Colombia. Entonces, estas fueron de algún modo sí, como las pautas que me permitieron escoger estas 21 novelas que yo trabajo en el libro. Excelente, profe, muy bien. Usted hablaba un poco sobre la difusión y ese gran público receptor del libro. Cuando se trata de temas políticos, de temas como la política, la literatura, la historia, ¿cómo se puede llegar a una comunión entre el lector común y el lector especializado? ¿Eso es posible o no lo es? La especialización a la que se refería la editorial de la Universidad de Antioquia, que no quería caer en ella al proponerme el libro,
era digamos, el sector exigentemente o minuciosamente académico, en el sentido en que querían un libro que no tuviese nota de pie de página, que no tuviera, digamos, muchas citas y todo el aparato, pues, de citación bibliográfica que acostumbran a hacer las publicaciones académicas. Por supuesto, un lenguaje no para disciplinas y para sectores, o sea, no caer como en esa especie de endogamia en el que usualmente caen las publicaciones académicas, que solamente son legibles y entendidas por el sector académico. Un poco por esta especialización pues a la que recurren las investigaciones académicas. A pesar de que el libro giraba en torno a la literatura y que tenía ese diálogo con la historia, también debía como de permitir una especie de lenguaje que no espantara al público en general. Pero evidentemente yo creo que la novela histórica en Colombia, entre la pompa y el fracaso, es un libro que de entrada propone un público, y ese público es el que está interesado en ese tipo de literatura. Si a alguien no le interesa la novela histórica, pues se va a aburrir insondablemente cuando entra un libro que pretende dar como un balance de ese tipo de literatura en el país. Entonces, ahora la pregunta es muy especial, porque entonces nos haría pensar en algo que me parece muy interesante y muy polémico por lo demás. A qué tipo de público están dirigidas las obras que se escriben en este país? ¿Qué tipo de gente lee literatura o lee novela histórica? Y más aún, ¿qué tipo de gente lee estudios o interpretaciones o análisis sobre la novela histórica? Como este es un país donde se lee muy poco, es un país con unos altos índices digamos, de, de no lectura de libros. Es verdad que si lo comparamos con el siglo XIX o con el comienzo del siglo XX, pues hoy leemos más que antes, pero si leemos más, habría que preguntarse entonces qué tipo de literatura lee la gente ahora. Y los balances que yo hago son muy negativos, o sea, sí leemos un poco más, pero leemos mucha literatura o sí, mucha literatura, muchos libros, digamos, de muy bajo nivel intelectual, libros de autoayuda. La gente está muy intoxicada todavía por los ánimos religiosos, muchos libros políticos, de actualidad política, de un bajísimo nivel también, digamos, analítico e interpretativo. Entonces, evidentemente, ante este tipo de reflexiones, yo siempre he pensado que los libros míos, y más aún los libros de ensayos, están dirigidos a un pequeñísimo sector. Son libros muy insulares, son libros que son seguidos por muy pocas personas. De hecho, en todo este tiempo pues, que han pasado desde que publiqué el libro, no había tenido un contacto, por ejemplo, con estudiantes de historia. Me parece muy simpático que eso se haya presentado, lo cual significa que estamos evolucionando positivamente, ¿no? Pienso yo. Entonces, sí, pensar cuando uno escribe un libro de ensayos en un público, quién te va a leer, quién te va a seguir, en un país como Colombia, yo creo que ponerse una soga al cuello, es mejor no pensar en eso. Es simplemente seguir unos criterios muy personales que tienen que ver con las inquietudes intelectuales que hacen parte, digamos, de mi proceso como investigador académico, como escritor, y seguir ese radar y respetarlo y tratar de hacer el tipo de consideraciones que yo hago en la novela histórica entre la pompa y el fracaso, que son interpretaciones muy independientes, que no pertenecen a ninguna tendencia política, que no están ceñidas a ningún credo identitario, nacionalista, religioso, partidista, nada de eso. O sea, es un trabajo completamente independiente desde el punto de vista intelectual. Claro que sí. Siguiendo entonces ese tema, profesor, hablando un poco de la lectura en los colombianos, en la ciudad de Medellín se han venido instaurando unas como promoción de lectura, clubes de lectura, tanto en los barrios como en las bibliotecas, con los jóvenes en los colegios. Y hasta hace poco, bueno, antes de que empezara la pandemia, se estaban formando clubes de lectura que promovía la alcaldía y ella misma proporcionaba los libros
los prestaba y y se leían autores locales. ¿Cree usted que la historia o la escritura histórica puede mejorar la forma en que es escrita para llegar a más público? ¿Cómo se podría llegar a eso y que no solo se leyera en la universidad, entre los académicos y entre los estudiantes, como algo más de difusión y divulgación del conocimiento? A ver, repito que, por supuesto, los índices de lectura que tenemos ahora en Colombia son muchísimos mayores. Por ejemplo, si los comparamos con hace 30, 40 años, por ejemplo, cuando yo comencé a escribir, a publicar mis primeros cuentos y mis primeros ensayos, el panorama colombiano era, en los años 80, quiero decir, era un panorama muy complicado, muy dificilísimo. Había muy pocos espacios para publicar, no habían lo que se llamaban los talleres de lectura o de literatura, no existían tampoco especializaciones o maestrías o doctorados en literatura, no existían revistas académicas especializadas en la literatura colombiana. Eso por supuesto, ha mejorado mucho y en este momento pues tenemos más ventanas, más posibilidades de leer, de discutir. Está lo que está haciendo la alcaldía también ha evolucionado en ese sentido. Recordemos que la alcaldía de Medellín ha sido una alcaldía con muchos problemas, es una alcaldía que no ha amparado suficientemente a las poblaciones más desfavorecidas. Mm, Recordemos que la alcaldía de Medellín, por ejemplo, fue la que autorizó y patrocinó la Operación Orión en la Comuna 13, una operación tan brutal, tan asesina, tan terrible, ¿no? Es decir, las alcaldías también han evolucionado, también se han vuelto un poquitico más filantrópicas y un poquitico más cultas y el país en general, o el Estado, digámoslo así, ha mostrado últimamente una especie como de inquietud humanística, filantrópica, pero es un estado muy raro, es un estado como bipolar, es muy malo y muy bueno. Es un estado que pisotea al ciudadano a veces y a veces pues trata digamos, de tratarlo bien. Entonces, en ese sentido, pienso repito, que ha habido un cambio positivo, no faltaba más, pero todavía nos falta mucho, sobre todo si nos comparamos con otros países de América Latina y de Europa frente a los niveles de lectura. Mira, en el siglo XIX, digamos a finales del siglo XIX en Francia, también se planteaban esa pregunta los historiadores, cómo enseñarle a los estudiantes de bachillerato, por ejemplo, la historia de Francia. Y ellos pensaban, o algunos de estos profesores, evidentemente apasionados por la literatura, pensaban que era muchísimo mejor acudir a la literatura, a las novelas históricas, para poder estimular al estudiante a que se dirigiera digamos, al conocimiento de esos periodos del pasado. Y por ejemplo, recuerdo mucho que a uno de esos profesores o a un grupo de profesores franceses les ocurrió pensar que para que el estudiante pudiese captar mejor la figura de Napoleón, debía leer la Cartuja de Parma de Stendhal. Recordemos que la Cartuja de Parma comienza con la derrota de Waterloo padecida por Napoleón, y hay un Napoleón muy humanizado en estas páginas de Stendhal. Entonces ellos pensaban, estos historiadores pensaban que ponerle a leer a los estudiantes la Cartuja de Parma los podía sensibilizar más para que se acercaran al asunto de las guerras napoleónicas. Igualmente podríamos también decir que con Guerra y Paz de Tolstoy sería una buena forma para que el estudiante accediera a esas guerras napoleónicas, sobre todo la que Napoleón intenta hacer en Rusia. Y así podríamos, digamos, pasarnos de país en país y considerar esta posibilidad. Yo creo que sí, yo creo que los estudiantes, digamos, de bachillerato, ¿no? No estoy hablando de estudiantes universitarios ni de estudiantes universitarios de historia, sino que estamos de estudiantes de bachillerato, yo creo que podrían acceder mejor, de una manera más expedita, menos tortuosa, menos complicada, menos especializada al fenómeno histórico de la mano de los escritores. Por ejemplo, a mí me parece que una muy buena forma de acceder a la historia de Roma, de la Roma antigua,
es poder leer Las Memorias de Adriano de Margaret Yourcenar. Todos sabemos pues que en las novelas las figuras históricas son transformadas, son recreadas, son muchas veces imaginadas por los escritores, pero los escritores se preocupan por recrear un campo histórico, todo un telón de fondo, se preocupan por leer sobre ese periodo histórico que están recreando, y eso es lo que tratan de introducir en las novelas que escriben. Entonces yo creo que cuando uno lee Memorias de Adriano, así ese Adriano, el emperador Adriano, no sea un emperador históricamente real y verdadero, es muy real y verdadero en la novela de Yourcenar, pero no, o sea, cuando uno lee, por ejemplo, la forma en que Yourcenar recrea a Adriano, uno se da cuenta que es el Adriano de ella. Es un Adriano que obedece a los criterios, a la sensibilidad, a las inquietudes que tenía Margaret Yourcenar en el momento en que la escribió. Entonces es un emperador pacífico, es un emperador inteligente, culto, es un emperador sobrio, equilibrado, y cuando uno lee la historia de Adriano, la verdadera historia de Adriano, si es que podemos hablar de verdad histórica, ¿no? Porque es otro tema bastante candente, nos damos cuenta que el emperador Adriano era un personaje de muchos aspectos terrible, un guerrero, un violento, un traidor, un conspirador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una manera muy interesante en que el lector en general y el estudiante en particular pueda acceder a estos momentos del pasado. Entonces yo sí pienso que es una buena manera de introducir a los estudiantes al pasado a través de la literatura. E inclusive si podemos, yo creo que los grandes novelistas, los grandes historiadores, perdón, desde Tácito hasta, no sé, hasta el último historiador de nuestro país, eh, nos encarretamos con ellos si ellos saben escribir, si son en cierta medida escritores. Cuando uno lee, por ejemplo, a un historiador como Michelet, el gran historiador romántico francés, uno se agarra a esos textos de Michelet, porque ahí hay un escritor, sin duda alguna. Mientras que el historiador, que es un historiador, digamos, excesivamente especializado en su oficio y excesivamente académico, por ejemplo, es un historiador que de pronto va a tener un público lector más limitado. Claro que sí. Y hablando entonces un poco más de eso, en esa primera parte del libro, cuando usted está revisando las novelas históricas sobre Simón Bolívar, hay una parte en la que se pregunta por la literaturización de la historia. Entonces, ¿cómo se literaturiza la historia sin convertir en ficción la figura histórica que se está trabajando, ni monumentalizarla o perder la verosimilitud del relato? Yo creo que esas son preocupaciones que atañen particularmente a la literatura. Yo siempre he pensado que la novela histórica es ante todo un libro de literatura, por lo tanto, lo que se le debe pedir a una novela histórica es, más que veracidad, le podemos pedir es verosimilitud, es decir, que haya verdad dentro digamos, de la edificación literaria que se nos plantea. Tiene que haber un pacto con el lector, y ese pacto con el lector tiene múltiples facetas, múltiples caminos, y eso depende también un poco como de la artesanía, del oficio del escritor. Evidentemente, si la novela está mal escrita, el pacto se deshace completamente. Es decir, si está mal hecha, si los personajes no se saben expresar, si hay un telón de fondo histórico completamente mal hecho, mal construido, lleno de digamos, no quiero decir de fantasías o de cosas fantásticas, no. Las novelas históricas pueden acudir incluso, pienso yo, a esas facetas, sino que tiene que haber una especie como de convencimiento del lector, y ese convencimiento, pienso yo, el primer trayecto que hay que manejar muy bien es que la novela esté bien escrita. Una novela mal escrita espanta al lector. Entonces yo creo ahora viene el asunto, digamos, de literaturizar la historia. Si es una novela histórica, la historia está de entrada literaturizada.
porque está pasando por el filtro de la imaginación literaria. Ahora, y ahí viene la gran discusión, es que como la novela histórica es, como les dije al principio, un campo literario con mucha vitalidad, porque hay mucha discusión en torno a ella. Entonces hay muchas propuestas de novelas históricas. Las novelas históricas comenzaban a ser escritas y a ser pensadas más o menos de la siguiente manera. Walter Scott decía, bueno, sí, el escritor de ahora, digamos del siglo XIX, se va hacia las guerras en Escocia, en la Edad Media, ¿sí? Y tiene que ser lo más veraz posible, tiene que recuperar ese pasado de la manera más arqueológica, digámoslo así. Pero él, Walter Scott, reconocía que inevitablemente, como se estaba recreando el pasado desde un presente, ese presente se entrometía de diferentes formas en el trabajo del escritor. A veces se entrometía de tal manera que, por ejemplo, alguien decía en el siglo XIX, creo que era un escritor cubano, de apellido Heredia, si no estoy mal, un escritor romántico cubano, decía, el problema de las novelas históricas del siglo XIX es que uno siente que está leyendo el periódico Times o el Journal de Débat, que eran periódicos muy de moda en ese momento. O sea, entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo impedir que en una reconstrucción histórica, literaria del pasado, no se introduzca el presente del escritor? Entonces Walter Scott decía, no hay que ponerlos a hablar a los personajes del medioevo como personajes del siglo XIX. No hay que ponerlos a vestir con prendas del siglo XIX. No hay que ponerlos a bailar, a beber, a comer, a pensar como si estuviesen pensando en el siglo XIX. Entonces, digamos que de entrada en la novela histórica hay una especie como de propuesta de que no haya anacronismos. Sin embargo, los anacronismos van a empezar a introducirse progresivamente en el dominio de las novelas históricas, de tal manera que en la novela histórica, por ejemplo, del siglo XX de América Latina, lo que se denomina como la nueva novela histórica latinoamericana, una de las características esenciales de estas novelas es que están llenas de anacronismos. Es decir, que el presente está a toda hora metido en el pasado que se está recreando, ¿sí? Entonces, si ven, es muy complicado este asunto de literaturizar la historia en la novela histórica. Yo pienso, repito, que si es una novela histórica, ya hay un discurso literario en torno a la historia y por lo tanto, lo que se le debe pedir al lector es que lea la novela histórica como una novela, no como un libro de historia. Pero, sin duda alguna, también sé que para poder hacer una novela histórica convincente, el escritor tiene que leer, investigar, aproximarse a ese pasado de la mejor manera, conocerlo de la mejor manera posible, de tal modo que pueda hacer una construcción completamente personal, digámoslo así, de ese pasado que pretende recrear en la novela. Entonces, yo creo, ahora, hay, por supuesto, muchos lectores de novelas históricas que se aproximan a las novelas históricas para aprender del pasado. Por ejemplo, hay un escritor español muy exitoso que se llama Santiago Posteguillo, que ha escrito unas novelas históricas sobre la Roma antigua, sobre Trajano, bueno, sobre los emperadores, digamos, del primer siglo y segundo siglo de nuestra era. Y los lectores que tiene, muchos de los lectores que tiene Santiago Posteguillo son, digamos, personas con una poca educación cultural, digámoslo así, y que se acercan a esa literatura para aprender cómo era Roma, cómo vivían en Roma, cómo pensó Trajano, qué vivió Trajano, etcétera, etcétera, cuando son novelas. ¿Sí? Si queremos un poco aprender qué pasó en Roma, pues digamos que los historiadores dicen, leamos a los historiadores, no solamente a los historiadores romanos, sino a los historiadores contemporáneos que se acercan a Roma y pueden entender particularmente qué sucedió allá. Pero resulta que Santiago Posteguillo, para escribir sus novelas sobre Roma, tuvo que leer los historiadores romanos, sin duda alguna, tuvo que leer a Tácito, a Suetonio, a Capitolino,
a los historiadores digamos, de la historia romana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también tuvo que leer historiadores contemporáneos que estudian a Roma. Lo que pasa es que lo que él hace es una recreación literaria. Entonces, mucho cuidado, pienso yo, y siempre lo he comentado, no le pidamos peras al olmo, no le pidamos a una novela histórica verdades históricas, porque no es su dominio, es el dominio de la literatura. Y la literatura es ante todo el campo de la imaginación. Y la imaginación es la loca de la casa, como se dice, es la loca de la casa literaria. Entonces, si esa imaginación se desborda completamente, bueno, hágalo y convenza al lector de ese desbordamiento. ¿Sí? Por Mira, supuesto. es que es un tema, esa pregunta me parece muy interesante y me excusas que me extienda un poco más No hay problema, profe, claro. para responderla. Yo entre las novelas históricas que trabajé en mi libro, hay una novela que el escritor mismo que la escribió jamás pensó que era una novela histórica. Se llama La risa del cuervo, de Álvaro Miranda. La risa del cuervo es novela histórica porque cuenta una historia delirante, fantástica, llena de mezclas temporales, pero que tiene como telón de fondo la guerra-muerte que hace, digamos, que hace Venezuela después de la independencia, ¿no? Cuando viene la reconquista, esa guerra-muerte en el territorio, pues, venezolano. Entonces aparece Bolívar, aparecen diferentes generales venezolanos, y el protagonista de la novela, que es un general venezolano, amigo de Bolívar, es un patriota, digámoslo así, comienza la novela y él ha sido decapitado. Y el inicio de la novela es que él está con la cabeza aquí en la mano y está atravesando un río, está huyendo de los verdugos que lo han asesinado y quieren su cabeza para llevársela, digamos, a su jefe español. Y la novela comienza así. O sea, uno diría, ¿y este comienzo qué? Este comienzo no es un comienzo histórico, pero resulta que cuando uno lee La risa del cuervo, con todos estos cambios que hay, porque aparece Alan Poe, porque aparece Humboldt, porque aparece Bolívar, porque aparecen un montón de personajes en una especie como de danza macabra, digámoslo así. Resulta que lo que uno termina entendiendo al leer La risa del cuervo es que esas guerras independentistas y particularmente esa guerra a muerte fue una cosa verdaderamente horrible, ¿no? Fue una violencia de proporciones impresionantes y que esa violencia pone en tela de juicio, sin duda alguna, a esas guerras de independencia, porque esas guerras de independencia resulta que en las novelas históricas, en muchas novelas históricas, son cantadas, son celebradas, son gestas, digamos, disque de liberación nacional, es el surgimiento, o al menos el surgimiento de la nación. A esas guerras las cantamos, les ponemos himnos, les ponemos banderas, las celebramos cada año, etcétera, etcétera. Y resulta que hay una serie de novelas históricas que hablan sobre esas guerras y las ponen en tela de juicio. ¿Sí? Y una de esas novelas es justamente una novela que tiene muchísimos rasgos de novela fantástica, que es una historia, que es una manera de tratar la historia desde el sueño, desde el delirio. Entonces un historiador diría, pero ¿qué es esto? Por favor, esto no es la historia. No, es que la novela histórica no tiene por qué rendirle pleitesía y fidelidad a el pasado histórico según los historiadores, digamos, tradicionales. Claro que Me sí. parece que no hay ningún compromiso con eso. El compromiso es con la literatura, el compromiso es con la unidad del relato, el compromiso es con la solidez del lenguaje y del estilo, el compromiso es con de elaborar personajes, de elaborar tramas, de elaborar diálogos que estén tan bien ensamblados que el lector se convenza que está leyendo una novela. ¿Sí? Por supuesto. De hecho, ahí me acordaba mucho de esa primera parte en la que usted está contando un poco cómo el uso de ciertos personajes históricos como Bolívar y otros próceres de la independencia termina siendo más un panegírico a esos personajes, termina siendo más una exaltación a esa figura del héroe y se pierde un poco entonces lo que podría ser la creatividad y la ficcionalización en la novela histórica,
y el uso, por ejemplo, de personajes de ficción que pueden ser mejor logrados en el relato, no tanto como muchos otros que han usado precisamente esas figuras para continuar con el mismo discurso de la historia oficial. Entonces, ahí recuerdo mucho la frase donde usted decía, o en el libro, decía, la novela histórica es el espacio donde se pueden dinamitar los cimientos de esa historia oficial. Y yo creo que eso es muy importante, muchísimo, porque si bien no es un secreto que la historia ha estado muchas veces al servicio de esas grandes instituciones y quiere continuar con ese poder que ostentan, con las dinámicas de violencia y en un país tan convulso como el nuestro, es interesante que muchos autores se pregunten entonces por empezar a hablar de otros discursos y empezar a decir, bueno, es que puede ser esto y no como nos lo han dicho durante tantos años, que es en lo que termina cayendo muchas de esas novelas. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cómo en un mundo o en un país como el nuestro que tiende a caer en la desmemoria, cómo interesarse entonces por explorar ese mundo literario de la novela, que usted lo decía muy bellamente en el libro y citaba, que los hombres de hoy se conocen mejor también a través de la lectura de su pasado, independientemente de si van a ir a un libro de historia o si va a ser uno de literatura, como nos contaba usted en Memorias de Adriano, quien les va a generar la inquietud por conocer ese pasado, por ir más allá y saber de dónde vienen una cantidad de dinámicas sociales, políticas, económicas. Entonces, ¿cómo acercarse precisamente? ¿Cómo luchar contra esa desmemoria, si se puede decir de esa manera? El arte es una manera de luchar contra el olvido. Bueno, de alguna manera vivir es estar continuamente peleando con la muerte y con el olvido. Yo en ese sentido soy un poquito pesimista. Yo pienso un poquito con Levi-Strauss cuando él dice que la Tierra comenzó con el hombre, perdón, la Tierra comenzó sin el hombre y terminará sin él. O sea, yo pienso que bajo esta perspectiva todo se relativiza completamente. Sin embargo, estamos hechos de tal manera que la vida cotidiana, a la mar, por ejemplo, cuando tenemos un sentimiento de fraternidad, cuando nos impulsa una causa, digamos, especial digamos, por los verdaderos valores de la libertad, de la justicia, todo eso hace que estemos enfrentando al inevitable olvido que se nos va a venir encima. Yo hace poco estuve leyendo un libro que me fascina mucho, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio, ustedes saben, pues fue uno de los emperadores más importantes que hubo en el Imperio Romano. Me he referido varias veces a Roma porque últimamente he leído mucho a los romanos. Y hace poco terminé de releer las meditaciones. Y las meditaciones me llamó mucho la atención por lo siguiente, porque digamos, la conclusión que se podría sacar de este libro es que está escrito por un señor que es un emperador y que está peleando contra las invasiones de los bárbaros, sobre todo con los germanos, que está luchando contra ellos, porque recordemos que él muere luchando contra las invasiones bárbaras, contra las guerras bárbaras, él muere de la peste justamente, y cuando uno lee las meditaciones se da cuenta que ese emperador que está luchando por la preservación de Roma, por los grandes valores que él veía en el imperio que regía, cree que todo está condenado al olvido. Entonces me pareció muy paradójico eso, un tipo enfrascado en guerras por preservar un imperio que sabe que va a caer en el olvido y que lo que le queda a Roma, lo dice él, es prácticamente la nada. Por supuesto, de Roma no podemos decir eso porque han quedado cosas de Roma, pero del Imperio Romano lo que ha quedado es el 1%, el 1% de lo que fue ese imperio nos ha llegado.
y lo demás es polvo y piedra. Entonces, a pesar de estas consideraciones, pues creo que, que estamos peleando continuamente contra el olvido, contra la amnesia, contra la desmemoria, al vivir mismo, al enseñar, al leer, al escribir. Es una pelea contra la muerte, es una pelea contra la inevitable disolución que nos espera. Pero bueno, apartándonos de esa consideración un poco estoica y un poco pesimista, evidentemente yo sé que hay gente que cree que después sigue la vida eterna, hay gente que cree que después vamos a encontrar todos en el paraíso, hay gente que tiene un montón de concepciones o que mutamos o que transmigramos, bueno, qué sé yo. Ahí podemos hablar de muchas interpretaciones frente a lo que va a pasar después de la muerte. Pero delimitémonos un poco entonces en lo que es Colombia y en lo que ha sido la historia de Colombia. Somos un país que ha sido desde que fue fundado como nación colombiana por unas élites, digamos, que han pertenecido o que han tenido la capacidad de dominar el gran territorio de lo que se llama Colombia. Cuando hablo de élites, son los grandes propietarios de la tierra, son los ricos de este país. Ellos son los que han creado unos partidos políticos, los que crearon o fundaron esta nación, que crearon los ejércitos, la Iglesia Católica como sustento fundamental de eso que llamamos nación colombiana. Hoy el presidente Duque todavía sigue rezando a la Virgen de Chiquinquirá, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué le reza a un presidente en pleno siglo XXI a una Virgen de Chiquinquirá? Pues porque esas élites siempre han sido así, siempre han rezado, siempre han tenido la constitución política de Colombia, la conservadora de 1886, que se pudo disolver en 1991. ¿Quién era el patrono de esa constitución? El Sagrado Corazón de Jesús. Entonces somos un país manejado por unas élites que a mi modo de ver son las grandes responsables de este proyecto nacional tan lleno de grietas. Y son ellos justamente los que han creado todo un Olimpo, un Parnaso patriótico, ¿no? Y nos han hecho creer que esos valores patrióticos son inmarcesibles, para emplear una de las palabras más horribles de nuestro himno. Oh, gloria inmarcesible. ¿Qué tiene que ver la gloria y lo inmarcesible con Colombia, con la Colombia real? Yo creo que no tiene que ver mayor cosa, tiene que ver con la construcción nacional de esas élites. Y esa construcción entonces nos ha puesto una serie de próceres, de seres que son más de mármol que de carne y hueso. Eso por supuesto últimamente, pero es últimamente, o sea, eso es desde hace menos 30, 40 años, se ha ido cuestionando. Yo siempre he dicho que si yo hubiera escrito mi libro, Adiós a los próceres, que es una demolición de ese Olimpo patriótico, y lo hubiera publicado hace 50 años, me hubieran cortado la cabeza, ¿sí? O sea, pero en este momento lo publiqué en el 2010, al mismo tiempo que la novela histórica en Colombia, y no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque ya hay esas permisividades, esas posibilidades de burlarse, de cuestionar, de suscitar la duda, de suscitar el reproche frente a esa construcción. Entonces, uno de los personajes más admirados, más, digamos, más celebrados, más cantados por la literatura colombiana ha sido Bolívar, ¿sí? Entonces Bolívar es un caballito de batalla en primera instancia, porque si vemos al Bolívar histórico, ha sido celebrado y repudiado por diferentes, digamos, por diferentes instancias, ¿sí? Pero entonces Bolívar lo celebraron los hacendados, el gremio de hacendados venezolanos a los cuales él perteneció, ¿sí? Luego es celebrado por el Partido Conservador, luego es celebrado y injuriado por los liberales, luego lo retoman los marxistas y inicialmente los marxistas lo atacan, particularmente Carlos Marx lo ataca, pero resulta que después los grandes dirigentes de los partidos comunistas latinoamericanos dijeron que Marx se había equivocado frente a la valoración de Bolívar y que Bolívar es el precursor, digamos, de la lucha antiimperialista. Bueno, Bolívar lo recupera las FARC, lo recupera el ELN, el EPL, el M-19,
lo recupera Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, lo recuperan los obispos, lo recuperan los mendigos. Bueno, es nuestro torturante pan de cada día. Entonces, resulta que en las novelas históricas que se han escrito sobre Bolívar hay una intención de homenajearlo y muy pocas instancias literarias han encargado de criticarlo. ¿Sí? Yo las novelas que leí, en ese momento no había salido una novela de Bello Rosero que se llama La carroza de Bolívar, que es quizás la primera novela de Bolívar, o una de las primeras, en donde esta figura es cuestionada y es atacada y es ridiculizada, porque, y además miren, aparece el general en su laberinto de García Márquez y ya era lo que se necesitaba, que la izquierda latinoamericana etiquetar a Simón Bolívar como el gran representante de las luchas socialistas, comunistas que se han hecho en América Latina. Yo no sé hasta qué punto Bolívar era un socialista o era un comunista, pues a mí me parece es un poquito descabellado afirmarlo, pero la literatura puede con todo, repito, la literatura es el espacio y la imaginación. Yo no estoy diciendo que la novela de Bolívar sea una mala novela, es una novela muy bien escrita, como todo lo que hace García Márquez, y sobre todo una novela pues de la madurez de él, pero es una novela que a mí como lector me suscita muchos reproches, ¿no? Por esa monumentalización del héroe. Y la monumentalización que hace García Márquez en el General del Laberinto es una monumentalización muy particular, porque entonces nos muestra un personaje enfermo, a un personaje en bancarrota, a un personaje derrotado, fracasado, que va camino hacia la muerte, ¿sí? Que es traicionado por todo el mundo, que es un pobre diablo, que su proyecto político ha sido completamente comido por los perros enemigos de él, ¿sí? Donde él es la gran víctima, por supuesto. Bolívar es en el General de su Laberinto, Bolívar es la pobre víctima de todos los hijueputas que pelearon contra él. Y resulta que esa presentación de un Bolívar enfermo que tiene mal aliento, que está que está amarillento, resulta que ese Bolívar se nos va volviendo cada vez más como un gran personaje. Entonces se monumentaliza igualmente, se monumentaliza a partir de la enfermedad y el deterioro humano, ¿sí? Entonces ahí es cuando al abordar estos libros que analicé en la novela histórica en Colombia, empiezo a polemizar con ellos, ¿no? Empiezo a discutir con ellos, bueno, pero ¿por qué los escritores tenemos que caer de hinojos ante la figura del héroe marcial decimonónico? ¿Por qué? O sea, sí, ¿qué simpatía despierta en el escritor del siglo XXI estas figuras marciales? A mí personalmente me repudian esas figuras. O sea, a mí no me suscitan ninguna admiración. Ninguna admiración. A mí pues se los digo con todo. Ahora, claro, soy un lector. Y yo cuando leo El General del Laberinto, cuando lo leí, yo caigo embrujado por esa prosa. Me atrapa completamente el dominio técnico literario de García Márquez. Pero después de que me pase ese asombro, digo, bueno, a ver, este señor, ¿qué fue lo que nos presentó? ¿Qué es esto? A ver, si es verdad que Bolívar es ese gran hombre que tenemos todos que celebrar. Yo pienso, por ejemplo, queridos amigos y amigas, que uno de los grandes flagelos que tiene América Latina es el militarismo. Y creo que el militarismo nos viene de Simón Bolívar en particular. Él no se lo inventó, pero él sí creó esta dinámica en la que nosotros, en América Latina, el militar aquí se reproduce como los conejos, ¿no? O sea, y en un país como Colombia, miren qué tipo de ejército tenemos. Es el ejército más grande de América Latina, proporcionalmente hablando. En Venezuela, a Juan Vicente Gómez se le ocurrió juntar a todos los grupos armados que había cuando él recibió el poder, ¿sí? Y logró hacer unas fuerzas armadas, digamos, muy poderosas. Pero en Colombia no se ha podido hacer eso. En Colombia hay grupos armados por todas partes, proliferan por todas partes. Guerrillas, grupos paramilitares, grupos delincuenciales, ejército, policía, seguridad privada. Y yo decía, y yo me pregunto, ¿pero esto de dónde viene? Esta fascinación por la vida armada, por el militar, ¿de dónde nos viene? Entonces, cuando uno repasa
por supuesto, la historia de un país como Colombia o de un continente como América Latina, porque es una característica de América Latina, y por supuesto del mundo, de las naciones. Es que la nación, miren, el gran problema que yo tengo con la nación es que está fundada en las armas. Ese es el gran problema que yo tengo con la nación, entre otras cosas, que está fundada en la institución militar. Las democracias están pintadas en la pared. Los que verdaderamente nos rigen son los militares. Y no solamente hablo de las naciones de América Latina, hablo de las naciones del mundo. Entonces, me parece a mí que hay una fascinación en última instancia del escritor colombiano por esas figuras militares, porque saben que están celebrando la nación y que en el pilar de la nación están esas figuras militares. ¿Sí? Yo pienso que hay que dinamitarlas, que hay que cuestionarlas al menos, que hay que, porque me parecen que son figuras, sí, cohesionan la nación, pero bueno, ¿y esta nación para dónde va? ¿Esta nación colombiana para dónde va? ¿Para dónde va la nación argentina? ¿Para dónde va la nación mexicana? O sea, ¿cuál es el destino de las naciones latinoamericanas? Yo le veo un destino asiago completamente, ¿no? Yo sí ahí no me aferro a la Virgen de Chiquinquirá, ni mucho menos. Perfecto, profe. Entonces, nos quedan alrededor de 2 minutos. Quisiera Mira, que le diera... Sí, podemos extendernos si quieren. Yo tengo hasta las 5:30, tengo posibilidades de hablar con ustedes sin ningún problema. vale. Maritza, entonces nos cuentas, por favor, para leer las preguntas que le han hecho al profe en el chat, para iniciar como con esa parte de la charla, ya de las preguntas de los asistentes al encuentro. Vale, Kate, si quieres, formulas entonces un par de preguntas adicionales que tengas ahí y luego seguimos con las del chat. Por ahora tenemos pues una, no sé si la de Juan Esteban es una intervención, podríamos dar paso entonces después de que hagas 2 preguntitas adicionales. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, yo quisiera, hablando de todo esto que nos da para conversar muchísimo, y más sobre un país como el nuestro, donde la violencia y las dinámicas políticas son tan complejas y difíciles, hubo un apartado que a mí me tocó especialmente, lo voy a leer textualmente, en el que decía: no solo hay que rememorar a las víctimas del pasado, sino que es menester ocuparse de las de hoy. Y esto debe hacerse no desde la práctica de un frío y mediático culto de la memoria, sino desde una honda inmersión individual y colectiva del pasado. Hubo una obra, especialmente en el libro, que a mí, bueno, muchas que quisiera leer porque no las he leído aún, pero sobre todo una en la que el autor explora un poco la esclavitud, pero también lo hace desde una narrativa muy especial. Por aquí tengo el nombre. Déjeme, profesor, lo busco. Creo que es Tanta Es sangre la vista. ceiba de la memoria. Es la ceiba de la memoria, quizás. Exacto, esa. Entonces me gustaría que nos hablara un poco sobre esa obra, porque fue la que suscitó esta reflexión de acercarse a las víctimas del pasado, pero también desde el presente. Y es algo que critica mucho la historia cuando dicen hay que separarse de lo que uno está estudiando, hay que hablar desde del otro, poniendo distancia temporal también en el lenguaje. Y a mí me encantó esto porque es una reflexión sobre algo que sigue muy vigente en nuestro país. Una de las cosas que más, digamos, me impresionaban a mí cuando leía a Michelet, al historiador francés, fue que él se enfrentó justamente para hacer historia, se enfrentó al archivo histórico completamente desconocido. Empezó a darse cuenta que había un montón de voces que estaban ocultadas, un montón de voces que nadie había escuchado, que nadie había desempolvado, y él se encarga de alguna manera de desempolvar
esas voces que habían quedado de los grandes acontecimientos o de los acontecimientos en general del pasado. Una de esas voces que él recupera es la voz de la mujer, justamente, ¿no? Y escribe un libro que es un clásico, pues, que se llama La Bruja. Y La Bruja no es más que un gran homenaje a esas mujeres maltratadas, asesinadas, borradas de la historia por el machismo, digamos, dominante, ¿sí? Desde hace tantos siglos, y particularmente pues el machismo que siempre ha permeado la institución religiosa cristiana. Y por supuesto el machismo en el poder político de las monarquías. Eh, entonces, hablo de esto porque me parece que lo que hace Roberto Burgos Cantor en La Ceiba de la Memoria es también acudir a esas voces olvidadas, que son las voces de la esclavitud. La Ceiba de la Memoria es una novela que cuenta la historia de la esclavitud en Cartagena de Indias durante el siglo XVII a través de dos figuras religiosas. Una es San Pedro Claver y la otra es Alonso de Sandoval, que fueron dos jesuitas que se aproximaron al otro negro, al otro afro, desde dos perspectivas distintas. La una a través de la caridad, de la compasión cristiana, que es la que hace Pedro Claver, y el otro a través de la búsqueda de un testimonio que pudiera dar estos esclavos que llegaban a Cartagena y a los cuales se les despojaba de todo, del vestido, de la palabra, de la música, de la familia, de la tierra, ¿sí? Pero no se les podía despojar de la memoria, ¿no? Es que la memoria, los regímenes más malignos que han aparecido en la historia han pretendido borrar la memoria de las víctimas. Pero sí ha habido momentos en que la pérdida ha sido verdaderamente terrible. Por ejemplo, lo que hicieron los conquistadores españoles con los indígenas. Hay una pérdida de la memoria indígena de unas proporciones inmensas, porque el genocidio que cometieron los españoles directa o indirectamente en América es casi que cabal, es casi que cabal. Entonces, y también ha sucedido en cierta medida eso con los negros, con la población negra. Pero lo que hace Sandoval en La Ceiba de la Memoria es que Sandoval va al puerto de Cartagena y registra la llegada de esos negros, de dónde vienen, va con un intérprete y él trata de hacer como una especie de testimonio que es el que va a publicar y el que va a consultar Roberto Burgos Cantor para construir esta novela que me parece a mí que es quizás la novela más importante escrita en los últimos 30 años, ¿no? Es una novela muy difícil porque es una novela densa, porque es una novela polifónica, porque es una novela que juega con diferentes temporalidades, con diferentes espacialidades, ¿no? Porque La Ceiba de la Memoria no solamente es un cuestionamiento de la esclavitud en Cartagena de Indias y cómo esa esclavitud es el cimiento de la sociedad colonial, y cómo la sociedad colonial y la republicana y la actual colombiana está cimentada en la desigualdad, en el irrespeto al otro, en la intolerancia hacia el que es distinto a mí, ¿sí? Roberto Burgos, además de hacer ese acercamiento y esa indagatoria del pasado, pone a dialogar lo que sucedió en la esclavitud, o sea, el genocidio que sucedió en la esclavitud, lo pone a dialogar con el genocidio nazi en el siglo XX, ¿sí? Entonces, este juego de temporalidades es lo que permite que La Ceiba de la Memoria sea un testimonio de lo importante que es rescatar de la amnesia esos episodios tan duros que hemos tenido nosotros como país y como sociedad, digamos, colombiana. Ahora bien, lo que sucede frente al rescate de la memoria es algo muy particular, porque, y eso lo maneja muy bien Svetan Todorov en un libro que se llama Los abusos de la memoria, que es una conferencia que él dio en el campo de Auschwitz en 1995, que es una conferencia corta, pero donde él dice aspectos que me parecen muy importantes. Él dice, mucho cuidado con festejar la memoria, porque podemos festejarla tanto
podemos festejar tanto o digamos, introducirnos tanto en la celebración de las víctimas del pasado que nos olvidamos de las del presente. Y él decía, claro, estamos aquí recordando las víctimas de Auschwitz, las víctimas del nazismo, y las víctimas de ahora, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las víctimas de ahora? Con lo que está sucediendo en el mundo de ahora. Entonces, mucho cuidado, dice él, mucho cuidado porque la idea de homenajear las víctimas del pasado es que nos permita a nosotros como ciudadanos del mundo actual preocuparnos por las víctimas del presente. Si no, esa memoria no sirve para nada, es una memoria completamente festejante y completamente, ¿cómo decirla? Completamente parcializada. Digamos que lo que pretende un novelista como Roberto Burgos Cantor y un historiador, un intelectual como Svetan Todorov, es de alguna manera una especie como de solidaridad con las víctimas del mundo. ¿Sí? Solidarizarse con los que han sido aplastados por la violencia, ¿sí? Y por supuesto, distanciarnos de los poderosos, pero lo encantador de la novela de Roberto Burgos Cantor es que no solamente recrea la manera en que se repudia, se violenta, se fustiga al esclavo, sino que también nos muestra una realidad política, cultural, social de los poderosos, ¿sí? Sin insultarlos, ¿no? Sin poner el dedo y decir, es que este tipo fue un esclavista y merece que... No, nada de eso sucede en la ceiba de la memoria, sino que muestra cómo fue, según Roberto Burgos, ese entramado de la esclavitud que finalmente es el que va a estructurar todo el funcionamiento de la sociedad colonial cartagenera. Es una sociedad construida sobre el mal. Entonces la pregunta de la ceiba de memoria es la siguiente: las sociedades nuestras, las sociedades que hemos creado los seres humanos, no están fundadas en el mal. Esa es la gran pregunta que hacen ese tipo de literatura. Claro. Y remueve muchísimo, remueve porque al leer este tipo de libros uno se sigue preguntando mucho más. Ahí en la parte final del libro, cuando usted, profe, está hablando de la exploración de otros territorios para investigar, para hacer novela histórica, me gustaría un poco que hablemos de ese último capítulo y también de esa contraposición con aquellos que se especializaron en la región, como Tomás Carrasquilla, que se especializó en la región, y los que quieren ir de pronto a otros territorios e investigar esos fenómenos históricos a través de o contárnoslos a través de la literatura. Lo que pasa es que la identidad nacional, en lo que corresponde a la literatura, implica una preocupación por la región. Y eso lo comprendió muy claramente Tomás Carrasquilla en las homilías que publicó en 1906, ante la irrupción del modernismo y el cosmopolitismo modernista, que provenía particularmente de Francia. Carrasquilla dijo, mucho cuidado, porque esas tendencias modernistas resultan ser malsanas para la construcción de la identidad regional y nacional. Ocupémonos de la región, que eso es lo que nos corresponde, decía Carrasquilla. Lo que viene de afuera, sea Nietzsche, es el anticristo, sea Baudelaire, era un maricón, un afeminado, un endemoniado. O sea, Carrasquilla era, como crítico, un escritor muy particular, porque escribió unos textos muy inteligentes, muy sabrosos, pero que resultan ser completamente reaccionarios, en el sentido en que se oponen a esa modernización del país literario. Entonces, Carrasquilla cierra frentes de lucha contra el modernismo, y resulta que la posibilidad, digamos, lo que plantea Tomás Carrasquilla en 1906 es lo que va a primar en una buena parte de la literatura que denominamos colombiana. ¿Cuál es la literatura colombiana? La que se ocupa de Colombia. ¿Sí? Sería, digamos, la propuesta o la conclusión que sacaríamos de esa literatura que va de Tomás Carrasquilla a García Márquez, ocuparse de un espacio que está en Colombia, cuyos personajes son colombianos, cuyas problemáticas son colombianas, y leemos esos libros porque nos ayudan a entender, por supuesto, las dinámicas de nuestra región y de nuestro país.
Y eso está muy bien, por supuesto, no faltaba más. Todas las literaturas nacionales funcionan así. Pero resulta que hay otras dinámicas literarias y otras perspectivas, y esas perspectivas lo que hacen es ampliar ese imaginario nacional. Y al ampliarlo, ¿qué significa? Que se ponen en cuestión justamente esos cimientos nacionales y regionales. Entonces, la narrativa colombiana evoluciona hacia esa, como a una especie de ¿cómo llamarlo? Como, o sea, se profundiza más la inquietud por el país, y las grandes novelas colombianas serán las que se preocupan por diferentes regiones del país, sí, pero resulta que la poesía colombiana se libera de esa traba, digamos, territorial o identitaria, y la poesía sí me parece a mí que va a tener un imaginario muchísimo más libre, muchísimo más libre. Es decir, comparen a Carrasquilla con León de Grave, por ejemplo, ¿no? Por citar pues a un poeta que es más o menos contemporáneo de Carrasquilla. Ahora, la ensayística colombiana también ha estado muy, muy ligada a la historia nacional, ¿cierto? Pero resulta que hay una ensayística que se ocupa de la filosofía, por ejemplo, como la ensayística de Nicolás Gómez Dávila, o hay una ensayística que se preocupa por la literatura misma, por otras literaturas, y ahí viene, por ejemplo, si ustedes leen a Baldomero Sanincano, nos damos cuenta que Baldomero Sanincano, que también es un contemporáneo de Carrasquilla, amplía completamente el horizonte de ese imaginario literario del cual les estoy hablando. Entonces, la literatura colombiana, pese a todo ese, ¿cómo decir? Pese a toda esa obligación identitaria y a esa obligación regionalista y nacionalista que se ha generado en torno al establecimiento literario colombiano, ha logrado quitarse esas cadenas y preocuparse por otros territorios. Ese capítulo último de la novela histórica en Colombia es un capítulo dedicado a una sola novela, que está dedicada a Tamerlán, de Enrique Serrano, pero yo creo que si hay algún día una reedición de este libro, yo quisiera ampliarlo un poco más, y hablar de otras novelas, porque me parecen que esas novelas oxigenan mucho, muchísimo, digamos, el ámbito de esa literatura regional y nacional, que tiene momentos muy buenos, pero que tiene también momentos muy malos, esa literatura nacionalista, y que pretende obligar al escritor. Inclusive hay jóvenes escritores de ahora que dicen que su única preocupación en su obra literaria es Colombia. Y entonces yo he pensado que no tiene por qué ser así, porque es que somos ciudadanos del mundo, ¿sí? Y si yo digo muchas veces, y si a mí se me ocurre escribir una novela sobre marcianos, ¿cuál es el problema? Claro, puedo caer en lo que cayó Ray Bradbury al escribir Crónicas Marcianas, que habla de Marte, pero en realidad está hablando de Estados Unidos. Es decir, los domingos en Marte son como los domingos en Estados Unidos, según las Crónicas Marcianas. Entonces, evidentemente, la nación nos va a acompañar. Miren, yo escribí una novela que se llama Lejos de Roma, que es sobre el exilio del poeta romano Ovidio. Y quien lee esta novela, que supuestamente es una novela extraterritorial, inmediatamente siente que ese Ovidio tiene una relación con Colombia, ¿sí? Porque es un Ovidio, yo no sé si ustedes la han leído, pero si la leen se van a dar cuenta que el exilio, como se plantea en Lejos de Roma, es un exilio que tiene que ver con el desplazamiento colombiano. Entonces, y con esta brutalidad a la que hemos estado sometidos los colombianos desde que hemos existido como nación, ¿sí? Algunos piensan que este es un país de cucaña, ¿no? Que este es un país maravilloso, la tierra, el realismo mágico y cosas así, que no hay como Medellín, que no hay como Antioquia, que no hay como Colombia. Pero este es un país que ha tenido una historia terrible, terriblemente brutal con la población. Lo que pasa es que ha sido una población muy, yo no sé, o muy valiente, o muy resignada, o muy temerosa, o muy sometida. Bueno, eso ya sería para discutirlo. Entonces, claro, la marca de la nación, la marca de la historia del propio país, sin duda alguna siempre va a marcar al escritor. Y yo creo que eso es lo que hace también interesante estas novelas territoriales, que son novelas que pretenden ir hacia afuera y que van hacia afuera, pero que cargan inevitablemente
el peso de la historia nacional. Por supuesto. Bueno, profesor, cuéntenos a qué autores acudir, que hablen un poco, además de usted, por supuesto, que están muy invitados a leer este libro que nos deja muchas preguntas y una cantidad de ganas de leer las obras de las que trata, pero qué autores o teóricos, si un estudiante de historia se quiere acercar a la novela histórica, ¿a cuáles usted le aconsejaría investigar o leer? Hay un clásico, el clásico, la novela histórica de George Lukács, que es un libro escrito por un intelectual marxista. Lo escribió en la década del 30, digamos, el estamento, y fue publicado bajo toda esta órbita de la Guerra Fría. Si bien es cierto que es una novela, que un libro de ensayos que aborda la novela histórica desde la perspectiva marxista, o desde el materialismo histórico, digámoslo así, es un libro muy clarificador, porque le explica a uno, digamos, grandes asuntos de lo que es ese subgénero, como él lo cataloga así, de la novela histórica. Ese es un libro que me parece a mí, digamos, importante, porque hay mucha bibliografía, por supuesto, hay mucha bibliografía, pero me parece que hay un libro que a los estudiantes les podría servir mucho, que es un libro sobre la nueva novela histórica latinoamericana, que lo escribió un ensayista norteamericano llamado Seymour Menton. Seymour Menton. Eso es un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, y allí hay una introducción teórica sobre lo que este crítico cree que es la novela histórica, y hace unas definiciones, unos planteamientos muy interesantes para poder abordar ese tipo de nueva novela histórica en América Latina, que según él va a comenzar con la publicación del Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, y que va a caracterizar una buena parte de las novelas históricas latinoamericanas. Entonces, yo creo que esos dos libros podrían ayudarles a entender o a intrometerse, digamos, en las miradas académicas sobre este fenómeno. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, entonces propongo que ahora miremos algunas de las preguntas de los asistentes. Claro. Mari, no sé si me ayuda o entonces voy a mirar por acá. Dale, no, Kate, te decía así porque yo había hecho una pregunta, pero varias intervenciones posteriores del profesor me aclaran un poco la duda. Entonces, hay un comentario de Juan Esteban Cardona, podrías, no sé si lo lees, ya lo encontraste, que comienza diciendo que Bolívar le tenía miedo, pues a manera de comentario, luego nos pide el micrófono Brian y Julián Giraldo. También hay un comentario de Manuel por ahí. Déjame reviso. Bueno. Juan Esteban Cardona, déjame yo, no encuentro bueno, dice, Bolívar le tenía miedo a la insurrección haitiana y utilizaba a los esclavizados en la guerra como un mecanismo para reducir a los afro por medios apropiados para el fin nacional, dice Juan Esteban Cardona. Esto es más un comentario, ¿verdad? Sí, eso es un comentario de él. No sé si el profesor quiere comentarlo también. Pero podemos hacer una glosa de ese comentario, si ustedes quieren. Por supuesto. Sí, Bolívar tenía una muy mala consideración sobre los negros, sobre los afro y sobre los indígenas. Por eso la mayoría de las comunidades indígenas no fueron patrióticas, no lucharon con el ejército patriótico, porque lo que pretendía Bolívar y sus secuaces era, en el proyecto nacional que ellos buscaban, querían que los indígenas fuesen ciudadanos comunes y corrientes, lo cual significaba que deberían de perder sus garantías y sus resguardos. Ustedes saben que los resguardos, particularmente en Colombia, es una entidad otorgada por la corona española, justamente para salvaguardar y para proteger a los indígenas. Pero a Bolívar y a sus amigos se les ocurrió que no, que eran personajes que debían ser ciudadanos comunes y corrientes,
y que por supuesto debían ser asimilados a ese proyecto que ellos proponían. Y esto, los indígenas que no son bobos, nunca lo han sido, inmediatamente se pillaron que ese personaje era nefasto para la preservación de sus comunidades. Entonces Bolívar y los indígenas, eso de que Bolívar se preocupaba de todos los sectores de la población, eso es mentira. Lo que resulta terrible y es que Bolívar era un personaje bastante complicado, ¿no? A Bolívar lo apoyó Pietón, que era el presidente de Haití, en el momento en que él se refugia en Haití porque se lo iban a comer vivo en Venezuela, ¿no? Recordemos que Bolívar traicionó a Antonio Miranda, lo entregó vilmente a las autoridades españolas para él poderse limpiar de algún modo. Luego fracasa en ese primer periodo de la guerra y se refugia en Haití. Y en Haití, Pietón le da hombre, le da embarcaciones, lo apoya y le dice, lo primero que usted debe hacer, señor, como una muestra de gratitud hacia nosotros, es que apenas libere esos virreinatos, usted va a abolir la esclavitud. Bolívar nunca abolió la esclavitud. Nunca. Bolívar siempre estuvo con los grandes terratenientes del Cauca. ¿Sí? Por ejemplo, del Valle del Cauca, que eran los que manejaban el virreinato, eran ellos, los de Popayán particularmente. Ustedes saben que la abolición de la esclavitud se hizo en Colombia bajo el gobierno de José Hilario López, y no crean que la abolición de la esclavitud se hizo por mecanismos humanitarios, por solidaridad con los negros, nada, lo hicieron por cuestiones económicas, simplemente, ¿no? Por cuestiones económicas, no vamos digamos, a ensalzar a José Hilario López, ni mucho menos. Entonces, luego viene también el fusilamiento que le hace a General Padilla, este negro, porque temía que la población afro y sus líderes tuvieran una especie digamos, de protagonismo en su proyecto liberador. Entonces, a mí me parece que Bolívar hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que para quienes Bolívar es la figura máxima, y etcétera, etcétera, pero creo y entre las muchas biografías que se han hecho sobre Bolívar y que yo leí sobre Bolívar, que todas son, por supuesto, panegíricos, hay una biografía sobre Bolívar que hizo un historiador inglés, él es de apellido, es que se me va el nombre, que es un historiador contemporáneo. Es que John Lynch. Exactamente, John Lynch. Yo creo que es la biografía más interesante porque es la más objetiva, pues porque la hizo un inglés. Entonces no tiene como esa simpatía política o esa simpatía nacionalista, esa simpatía latinoamericana que genera Bolívar, ¿no? Entonces hay un distanciamiento muy sano, me parece a mí, porque Bolívar no es repudiado ni es alabado, sino que es un Bolívar ahí puesto para que nosotros lo entendamos mejor, ¿no? Bueno, entonces, Mari, tú propones que abramos el micrófono para dos de los participantes que quieren hacer su pregunta. Sí. Vale, Y por ahí entonces, estaban pidiendo la palabra Brian y Julián. Va primero Brian, hace rato quiere comentar. vale. Listo, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bien, bueno. sí. Bueno, ok. Profesor Pablo, tengo una pregunta, obviamente es un despropósito de pregunta, porque tal vez es muy grande. En el principio de su libro usted dice que deja por fuera la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, el Bogotazo, los magnicidios, y digamos no puedo menos que pensar en los esfuerzos de Juan Gabriel Vázquez o de Miguel Torres o incluso de Juan Diego Mejía en Medellín. Y con su inquietud ahorita, porque lo vi muy inquieto con esta cuestión del nacionalismo y todo esto, me parece que es un poco pertinente preguntarnos hoy día por la coyuntura política, por todos esos esfuerzos de la Comisión de la Verdad, por todos esos esfuerzos del proceso de paz, ¿qué balance estaría de este tipo de novelas? Porque leyendo algunos ensayos de Juan Gabriel Vázquez, creo que coincide con usted en algunas cosas, y es que él dice que los novelistas de alguna manera, pero los novelistas sobre todo que se ocupan del pasado,
de la historia y todo esto son incómodos porque devuelven el hecho público a las intimidades de las personas, hacen que las cosas les vuelva a pasar a las personas que leen las novelas, y en esa medida pues en el país han pasado muchas cosas, entonces vuelven a pasar cuando uno las lee. Es como la pedagogía un poco que nombra Juan Gabriel Vázquez, y creo que uno lo ve en las novelas de Miguel Torres, que él trata de ir un poco más allá del hecho del Bogotazo, o en el río de las cosas al caer, o en la forma de las ruinas. Usted reseña Historia Secreta de Costaguana, que también tratan de hacer eso, cuáles son los efectos un poco de esos grandes hitos históricos en la vida íntima de las personas. Y creo yo que eso es absolutamente pertinente hoy día, no tanto por la coyuntura y eso, sino por el momento del país en el que estamos. De manera que quisiera preguntarle a usted, tal vez como abrebocas de la reedición, tal vez ahí pueda meter un poco estos nuevos esfuerzos. ¿Qué balance haría usted de estas novelas que se ocupan de la violencia? Porque muchos tienen ese itinerario un poco que García Márquez escribió en un ensayo sobre una o dos cosas de la violencia, como que no había escribir tanto por los muertos, sino por las personas que sudaban frío bajo las mesas mientras mataban. De manera que yo creo que ahorita la literatura colombiana está abocada un poco a esos esfuerzos, a esos ecos del pasado, a esa historia que no deja de pasar nunca, ese pasado que no está muerto. Entonces quisiera, ¿qué opinión le merece a usted eso? Y sobre todo, manifestarle mi apoyo por el recién escándalo del premio Rómulo Gallegos, que me pareció muy acertada su carta. Y Bueno, creo gracias. que ahí leí lo del militarismo y lo asocié, porque lo vi muy preocupado por eso. Bueno, cuando yo fui a recibir el primer Rómulo Gallegos, estaba un poco asustado porque yo escribí un libro que se llama Dios a los próceres, que ya había sido publicado y donde hay una diatriba contra Bolívar impresionante en mi libro. Y yo pensaba, uy, si esta gente en Caracas lee ese libro, me linchan, ¿no? Y me quitan el premio. Pero finalmente, por fortuna, ese libro no lo conocen en Venezuela. Digo por fortuna, porque me hubiera pasado algo de pronto incómodo, porque allá hay una pasión por Bolívar casi que nacional, ¿no? En Caracas, perdón, en Venezuela. Es un personaje, me parece a mí, un poco intocable. Se puede tocar a Chávez, puede tocar a Maduro, pero a Bolívar, mucho cuidado. Bueno, gracias por tus palabras. Mira, lo que tú preguntas es una pregunta muy interesante porque me hace pensar en cómo ha evolucionado la literatura colombiana frente al asunto de la violencia. Cuando se publica María de Jorge Isaacs en 1867, evidentemente María es una novela, es la primera gran novela de este país. Y posteriormente esta novela va a ser de algún modo canonizada digamos, elogiada, enaltecida por la tendencia conservadora que se toma el poder, ustedes saben, pues con Rafael Núñez. En 1886 viene la República Conservadora, digámoslo así, y es bajo esa República Conservadora que va a terminar pues con el gobierno de Olaya Herrera en la década del 30, es que María va a ser canonizada. Y María es una novela donde no hay violencia, a pesar de que la época en que transcurre María está atravesada por las guerras civiles. En primer lugar, porque lo que va a originar una de las guerras civiles en las que se sitúa María es la abolición de la esclavitud. Pero eso está invisibilizado completamente en María. Pues no digo invisibilizado, quizás lo que le interesaba a Jorge Isaacs era contar una historia de amor, cantarle a la naturaleza, mostrar unas relaciones armónicas entre amos y esclavos. Es decir, en María no hay ningún conflicto nacional, hay un conflicto amoroso. Y hay un conflicto amoroso porque el amor de María y Efraín es incestuoso. Y porque hay un problema, hay una cosa ahí medio maléfica que es la epilepsia que tiene María. Pero de resto, ese país representado en la Hacienda El Paraíso, quiero decir, es un país magnífico, armónico, equilibrado. Los esclavos aman a los amos son queridísimos con los esclavos. Hay un ambiente, él se llama la Hacienda El Paraíso. Pero eso va a cambiar radicalmente, digamos, a nivel de las novelas canónicas, quiero decir, cuando se publica La Vorágine. Porque La Vorágine se aparece ya un país más conflictivo, un país despedazado, un país donde la violencia atraviesa todos los panoramas, desde Bogotá hasta la selva amazónica, ¿no? Hay una cosa ahí impresionante. Recuerden que en La Vorágine hay un personaje que significa, hay dos personajes de los
que la narración depende de ellos. Uno es Arturo Cova y el otro es Clemente Silva. Y Clemente Silva, ¿qué está haciendo ahí en esa novela? Está buscando a su hijo, que es un desaparecido. La Vorágine es la primera novela que pone en la órbita de la literatura colombiana ese personaje que es fundamental en este momento, que va a ser fundamental además para la literatura colombiana, que es el desaparecido, porque este país, no se les olvide, este país tiene más de 100.000 desaparecidos. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 60.000 u 80.000, pero las ONG que están pendientes de la desaparición forzada hablan del doble de esa cantidad. Este es un país fallido, es un país cruel. No podemos permitir, bueno, lo permitimos que este país se llenara de desaparecidos. Vimos el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Chile, y no, aquí las democracias colombianas y sobre todo la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe incrementó la desaparición forzada en niveles demenciales. Pero miren, Rivera, que era un geniecito, pues Rivera era un genio, para mí esa es la gran novela de la literatura colombiana, La Vorágine. La Vorágine ya pone el desaparecido pues en el centro de la trama literaria. Luego viene la violencia partidista y entonces aparecen ese montón de novelas sobre las cuales García Márquez se pronuncia en la nota que tú dices, y donde va a decir finalmente, no, pero a ver, frente a ese montón de novelas testimoniales, periodísticas, que se hacía, uno hacía así, y salían cabezas decapitadas, brazos, cuerpos, cortes de franela, etcétera, etcétera. García Márquez dijo, bueno, un momentico, ahí no hay, sí, no estamos preocupados por los vivos, y la literatura es ante todo la preocupación de los vivos, y él propone, él y otros escritores contemporáneos, un tratamiento de la violencia, pero tangencial, digámoslo así. Y eso pasa en La mala hora, eso pasa en El coronel tiene quien le escriba, donde la violencia está ahí metida a la manera del iceberg de Hemingway, pero no es visible, no está visibilizada y no es motivo de escándalo, como sí sucede en buena parte de las novelas que se escribieron sobre la violencia partidista en Colombia. Y esa dinámica o esa propuesta de Gabriel García Márquez funcionó muy bien. Y durante un tiempo las novelas o los escritores seguían como esa ruta, pero resulta que las nuevas generaciones de escritores colombianos están abordando la violencia directamente. ¿Sí? O sea, no les inquieta la preocupación de García Márquez. Sí, no, es que hay que ocuparse de los muertos, hay que ocuparse de los desaparecidos, que son como muertos en vida, digámoslo así. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y creo que lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, lo que está haciendo la JEP, va a suscitar y está suscitando una literatura que tiene digamos, un gran pilar testimonial. Yo creo que lo que se viene en cierta medida en la literatura colombiana es sobre todo una literatura basada en lo testimonial. Entonces, claro, lo de Miguel Torres, lo de Vázquez, lo de otros escritores, siguen un poco la tradición, Vázquez sobre todo, sigue muy a pie la letra de la tradición de, digamos, las enseñanzas de García Márquez. Sí, Juan Gabriel Vázquez es muy garciamarquiano en el tratamiento de la violencia, por ejemplo. Pero yo creo que lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, es que nuestra literatura se va a llenar. Y eso puede eso puede tener un riesgo, porque se puede volver una literatura que fue lo que pasó justamente con la época de la violencia, una literatura atosigante, asfixiante, una literatura aplastante por la gran cantidad de violencia que puede haber en ella. Pero lo que puede rescatar, pienso yo, o lo que puede justificar más bien esa presencia de la violencia es el tratamiento literario. Eso es lo que permite finalmente que la violencia entre, estremezca el ámbito literario y se convierta en obra de arte. Y eso depende, por supuesto, de las técnicas, de la maestría, del dominio que tiene el escritor. Entonces esperemos. Yo creo que este país tiene que tiene que pasar la página de su gran violencia,
y yo espero que la literatura ayude a pasarla, ¿no? Porque los políticos pretenden pasarla rápidamente, ¿no? O sea, aquí no pasó nada. Aquí eso es mentiras de que en la escombrera hay desaparecidos, hay cuerpos, eso es mentiras, lo que dicen las ONG, eso es mentiras que hay tantos falsos positivos, eso es mentiras que hay tantos millones de desplazados. Los políticos tradicionales, sobre todo, son los que quieren decir, como dice García Márquez, en Cien de soledad frente a la masacre de las bananeras, aquí no ha pasado nada, ¿no? Mataron 3.500 personas y en el pueblo de Macondo al otro día ya está la amnesia metida entre los habitantes. Sí, aquí no ha pasado absolutamente nada. La gente se le olvidó que el día anterior hubo una masacre de tales dimensiones. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con la intervención de Julián Giraldo, por favor, para que le haga su pregunta al profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Muchas Antes gracias. que nada, me gustaría decir pues, que qué berraquera exposición acabo de hacer, sobre todo porque me llena de un optimismo frente a la figura del intelectual, porque a la mejor imagen de Emile Zola usted sigue demostrando que el intelectual debe estar comprometido con el presente y no simplemente con una figura romántica de tener boina y una bufanda y andar con un libro bajo el brazo hablando de poesía y ese tipo de cosas, sino que el compromiso por lo social y el presente me parece una cosa muy bacana que usted está haciendo en esta exposición. Así que felicitarlo por eso. Y lo otro, que va más como a la pregunta, quería preguntar si en las lecturas que usted hizo de las novelas históricas colombianas, en el libro del que estamos hablando, usted encuentra un matrimonio entre las vanguardias historiográficas que se van produciendo, o sea, como entre la literatura que se escribe y las tendencias historiográficas en boga del momento. Porque me pasó algo bien particular leyendo este libro de La Tejedora de Coronas, en un asunto donde en literatura de periodos previos uno puede encontrar, por ejemplo, la figura del ilustrador latinoamericano, la figura de la mujer tan vívida que se lleva el protagonismo de la novela dentro de un mundo colonial, que son como temas a los que empieza a apuntar la historiografía, digámoslo, de los 80, pues la historiografía de la nueva historia de Colombia. Entonces era para preguntarle si usted pudo como identificar en las lecturas de las novelas que hizo un cambio en la literatura a partir también de esos cambios que iba pasando como en la narrativa histórica. Bueno, había, por ejemplo, bueno, recuerdo, yo hace rato escribí ese libro, pero recuerdo que una de las, o sea, sí, que algunos escritores de las novelas que yo trabajé sí habían frecuentado esas vanguardias historiográficas que tú señalas. Por ejemplo, la vida sexual, la sexualidad, por ejemplo, que ha sido tan invisibilizada por los historiadores de la colonia en Colombia, aparece muy fuertemente en algunas de estas novelas. Hay una novela que se llama 1851 de Octavio Escobar, que cuenta una historia basada en la colonización antioqueña en ese periodo, y el contexto son las guerras civiles, pues, de ese año. Y allí hay una manera de acercarse a ese pasado provinciano, digámoslo así, porque la novela transcurre en lo que hoy es Caldas, Neira, Manizales, un poco pues como esta región, estos municipios, y cuando se acerca a la vida íntima de estos colonos antioqueños que llegan allá y se establecen en esos pueblos, en esas casas de campo, la manera en que aborda la sexualidad es una manera muy filtrada por la modernidad. Y porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacían el amor, por ejemplo, los colonos antioqueños en el siglo XIX? ¿Cómo era su sexualidad? ¿Cómo era su erotismo? Sí, porque el erotismo, ustedes saben, está completamente ausente de una buena parte de la literatura colombiana del siglo XIX. Lean a Carrasquilla, en Carrasquilla no hay erotismo, ¿no? En Carrasquilla hay una jocosidad frente a la vida social y cultural, pero no hay, en María no hay ni siquiera un beso en la boca. Hay un sensualismo muy tremendo, pero es un sensualismo trasladado a la naturaleza, a las fragancias de las flores, a todo esto que impregna completamente el ambiente en que transcurre la historia de amor entre María y Efraín. Pero más allá de eso,
Es decir, los franceses del siglo XIX habían leído la literatura libertina del siglo XVIII y muchos de ellos habían leído a Sade, pero en Colombia en el siglo XIX, no, o sea, éramos una sociedad aplastada por la literatura hispánica y aplastado por los catecismos católicos bajo los cuales se formó buena parte de la sociedad de esos tiempos. Entonces lo que hace Octavio Escobar es cortar, es cuestionar esa manera erótica sexual y produce unas escenas muy interesantes en estos personajes. Igualmente, ahora que mencionas tú a Germán Espinosa, me parece que, aunque yo no lo trabajo, pero trabajo esa novela porque no hacía parte, no había sido publicada en el periodo que yo consideré, pero él tiene una novela muy interesante que se llama Los Cortejos del Diablo. Y en Los Cortejos del Diablo se habla de la brujería, sobre todo en Cartagena. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó la información Germán Espinosa? Pues justamente de una serie de historiadores que habían investigado los archivos de la Inquisición en Cartagena de Indias y que lograron recuperar todo ese montón de información que durante mucho tiempo había estado escondida. Yo creo que sí, yo creo que los escritores colombianos de una manera u otra se aproximan, yo pienso que voluntariamente y sabiéndolo, a esas vanguardias, digamos, sí, esas vanguardias históricas que han atravesado el siglo XX. Por ejemplo, está lo que se llama la mini historia, ¿no? La historia de estos seres sin voz, sin presencia en los grandes discursos históricos oficiales. Yo creo que esa parte también ha llamado mucho la atención de algunos novelistas. La historia de las mentalidades, la escuela de los anales francesa, yo creo que esos historiadores han leído mucho, perdón, esos escritores han leído mucho a este tipo de historiadores para poder un poco refrescar el discurso literario, ¿no? Y para permitirle al lector de nuestros días, porque esa es otra cosa, no sé, a mí me parece que mostrarle como escritor, lo digo yo, mostrarle a un lector o pretender mostrar a un lector o decir a un lector, mire, el libro que usted va a leer es, o sea, los relatos, los hechos que yo estoy narrando fueron verdaderos. ¿Por qué? Porque yo me documenté. ¿Por qué? Porque yo leí las fuentes. ¿Por qué? Porque yo leí a los historiadores. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo así que lo que yo voy a leer, me dice el escritor, es verdaderamente lo que pasó? No, no, o sea, es decir, ni siquiera los libros de historia nos pueden decir eso fue lo que pasó, porque tanto la historia como la literatura son discursos escritos desde una orilla ideológica y por lo tanto están atravesados de subjetividad en cierta medida. Entonces, no sé, yo siempre que leo un libro de historia, yo no estoy convencido de que voy a leer la verdad del pasado, voy a leer una interpretación del pasado, un análisis, una consideración del pasado, ¿sí? Y si leo una novela histórica, ahí sí que digo, no, yo lo que voy a leer aquí es una novela, como les dije ahora, ¿no? Por lo tanto, voy a leer, es una ficcionalización del pasado. Vale, pues muchas gracias. Vamos entonces a ir a la pregunta que hizo Melissa Suaza. Ella nos pregunta, dice, buenísima charla, muy pertinente estas reflexiones sobre la relación vital entre la historia y la literatura, a la cual no se le da importancia necesaria en las cátedras de historia y que suele generar muchas confusiones. Además, podemos comprobar que en el encuentro entre la historia y la literatura está la clave para que el conocimiento histórico vaya más allá de los círculos académicos y posibilitan una forma más crítica de hacer historia que confronte la versión oficial. Aunque no le podemos pedir veracidad a las novelas históricas, ¿qué piensa el profesor Pablo Montoya sobre el uso de la imaginación literaria dentro de la escritura histórica, ya que las exigencias de esta disciplina, aunque necesarias, nos coartan?
Yo creo que el historiador sí debe domar un poquito la imaginación, ¿no? Me parece que si se deja llevar por ella, como lo hace el escritor, pues no, mejor que se dedique a la literatura. Cuando yo hablo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los grandes historiadores, por ejemplo, yo he estado leyendo últimamente un libro de un gran historiador inglés, de Gibbon, la historia de la decadencia de Roma. Ese es un libro ante todo lleno de literatura porque el estilo, la escritura, la finura del estilo que emplea Gibbon es literaria, pero sin duda alguna él está fundado en las lecturas de los textos que ha hecho. Él trata de decir, miren, de acuerdo a lo que yo he leído, pasó esto, pasó aquello. Lo que pasa es que escribe tan bien, es tan delicioso leerlo, no es de ninguna manera árido, que uno por momentos siente que está leyendo literatura. Sí, pero es por el manejo del lenguaje, quiero decir. Y allí yo no sé si en eso hay una cosa que se llama la imaginación literaria, y la imaginación literaria se desborda muchas veces en las novelas. Eso no puede pasar en un libro de historia, porque entonces se rompe el pacto con el lector, ¿no? Y con la tradición de la disciplina histórica. Entonces, lo que yo quiero decirles es que los historiadores, para que logren ser leídos de la mejor manera, deben escribir bien. Y para poder escribir bien, tienen que leer literatura. Tienen que leer literatura. ¿Sí? Recuerda lo que dijo Marx, que era un filósofo, pues no era un historiador, pero era un filósofo. Cuando leyó a Balzac, él dice, si alguien me ha enseñado historia de las sociedades humanas, es Balzac. Pero creo que cuando uno lee a Marx, uno también se siente completamente arrastrado por esa escritura porque Marx es un lector de literatura. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes, queridos estudiantes, es justamente que se empapen de los libros de literatura para poder escribir bien sobre los discursos históricos que ustedes, me imagino, que lo van a hacer en un futuro, lo están haciendo ahora. Listo, profesor. Bueno, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, por acompañarnos en estas jornadas. Pasamos un rato demasiado agradable, aprendimos muchísimo y de nuevo, toda nuestra gratitud por acompañarnos. No, Caterina, gracias a ti por la conversación, a ustedes todos los amigos que están conectados. Les deseo lo mejor, mucha suerte y hasta la próxima vez. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias. Chao. Chao, profe.